el libro de Deuteronomio 28, 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Gloria al Padre. La palabra va a estar linda, disfrútesela. Va a ver lo que el Padre va a hacer por medio de su palabra. Deuteronomio 28, 1 al 2. Dice así: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, oiga esto, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, ¿sí qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Diga conmigo: escuchar la voz del Padre hace que las bendiciones me persigan a mí. Es muy diferente yo ir tras de una bendición a que la bendición venga detrás de mí. Es diferente que Pastora Sofía iba detrás de mí para que yo le hiciera caso, ¿verdad? Estoy bromeando. A ir a que uno vaya y que la bendición vaya detrás de uno. Entonces el Padre me hablaba y me decía que para quien escucha, oiga eso, la voz del Padre, siempre habrá una promesa por cumplirse. Para aquel que tiene los oídos limpios, los oídos activos y abiertos para la voz de nuestro Padre, siempre habrá algo que Él desee cumplir. Amén. Entonces, escuchar la voz del Padre hace que nuestra vida empiece a alinearse con la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, muchas veces lo que no logramos entender es cómo escuchar la voz de Dios. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios en este lugar? Que levante su mano. Okay. ¿Y a alguien le ha costado escuchar la voz en este lugar? Que levante su mano. Es que es difícil escuchar la voz. El día de hoy usted me está escuchando bien y claro, oye lo que yo estoy diciendo y usted escucha el sonido que sale de mi boca. Pero si el día de hoy yo le vengo y le digo: mire, ¿qué le está diciendo el Padre ahorita a usted? Usted se querría decir: papá, ¿quién me está diciendo el Padre? Entonces, muchas veces lo que no nos deja escuchar la voz del Padre son diferentes voces ajenas, las cuales en lugar de ayudar nos hacen bajar. Por ejemplo, esas voces que te dicen: ¿para qué vas a la iglesia? Uno desea subir. ¿Usted qué viene a la iglesia? Venimos a honrar al Padre, a glorificar al Padre, pero venimos a que el Padre haga algo en nuestra vida, lo cual cambie nuestra forma de vivir, cambie nuestro estilo de vida, cambie nuestra familia y seamos catapultados, empoderados a algo distinto y algo diferente. Pero muchas veces, por escuchar voces extrañas, no dejamos que el Padre nos hable. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a orar a Dios? ¿Por qué te esforzas tanto en orar si tu vida no tiene un resultado? Y es que tal vez, oiga esto, tal vez el Padre está esperando un tiempo exacto, preciso y perfecto para darte la respuesta de lo que tú estás orando. Amén. Entonces, no escuches voces ajenas que te hacen menguar el escuchar al Padre. Escuchar la voz de alguien ajeno o ajena hace que tú dejes de vivir de acuerdo a lo que el Padre te dice. Pero entonces la voz extraña hace que yo deje de escuchar a nuestro Padre. Entonces puede ser que tu propia mente muchas veces es la que quiere jugarnos la propia vuelta. Cuidado con el cansancio, cuidado con la enfermedad, cuidado con los procesos. No hagas más grande tu proceso en tu mente. Exacto. No hagas que lo que está dejando pasar el Padre ahorita en tu vida se vuelva más grande en tu mente. Que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Y en el vaso de agua dejamos de escuchar la voz del Padre. Yo recuerdo que yo antes nadaba, Padre Santo, hace ni cuántos años, nadaba. Y me recuerdo, le voy a contar algo, me recuerdo que una vez, en su gracia, por misericordia, milagro al Padre, que era estábamos en Costa Rica, sí, estábamos en Costa Rica nadando, en un centroamericano, y me recuerdo que yo era de los más novatos en comparación a los de mi equipo de natación. Me recuerdo que estábamos en un relevo. ¿Saben cuáles son los relevos? Amén. Va uno, va otro y va otro. Son 4. Y me recuerdo que en ese momento yo era el que me tocaba cerrar el relevo. Era un relevo de combinado. Quiere decir que la primera persona salía en estilo dorso, la segunda en mariposa, la tercera en estilo pecho y yo cerraba en estilo libre.
Entonces todos mis amigos eran unos cracks. O sea, yo tenía amigos más pequeños que yo, que la federación ya les pagaba a ellos por nadar. Y mis papás tenían que pagar para que yo nadara, imagínense eso. Pero gloria al Padre, estaba en Centroamérica. Y me recuerdo que mi entrenador tenía una señal, la cual si nos la sacaba a nosotros mientras estábamos nadando, es porque íbamos fatal. Y la señal era que él tenía su tablita, y si él te hacía la tablita así desde el banco como de entrenadores, tú en el agua tenías que ver qué hacer, ¿verdad? Que saliera un canchinflín de los pies, saber de dónde, para que aceleraras, ¿verdad? Para poder apurarte. Y me recuerdo que llegó el último, ¿verdad? Y yo me tiré al agua, un cuerpazo de esos pastores. Mira, viste esa musculatura, sí. Si Sofía me hubiera conocido en ese momento, Sofía hubiera caído rendida a los pies de Cristo ahí. Y me recuerdo que me tiré al agua y yo iba nadando, echando penca, y en el agua usted no escucha nada. Se escucha, no se entiende nada. Cuando yo no sé cómo volteo, doy la abrazada para poder respirar. Morgan se llamaba mi entrenador y veo el bandido Morgan con su panza así, con todo respeto. Si algún día Morgan me ve en las redes sociales, lo quiero mucho, Morgan me ayudó mucho. Creo que tenía una panza bien interesante, la verdad. Veo a Morgan, amado, y Morgan me y yo dije, Padre Santo, le voy a arruinar la carrera a todos mis amigos. Porque arruinármela a mí, de plano iba a estar bien triste, iba a estar un par de días triste, yo sé qué iba a pasar, pero arruinarle la carrera a mis otros amigos. Entonces lo que hice yo fue empezar a meter, y me salió el espíritu del halcón, el espíritu del delfín, el espíritu de lo que sea, pero yo parecía renacuajo yo en el agua. Amado, cuando no sé cómo me he vuelto a ver y venía el hondureño detrás de mí, ese brother me sacaba como dos cabezas. Tenía el cuerpo así, yo, Padre de la gloria, pero nadando y nadando y nadando. Volteaba a ver yo cuando respiraba, porque yo dije, en mi mente dije, voy a dejar de respirar tanto para dejar de ver al pobre Morgan que me está haciendo que estoy mal. Y cuando yo vi a Mago, ya no empecé a ver al hondureño, y dije, gracias, Padre. Y ¡ping! Toco el chunche. Y cuando yo toco el chunche, lo último que vi, a mi última respiración, fue a Morgan otra vez con la tabla. Yo no quería salir del agua, toqué el tablero, no me acuerdo si el tablero que se llama, toqué el tablero, yo no quería salir del agua. Yo decía, Padre Santo, que me acribillaron aquí. Y usted sabe que mi papá era medio intenso. Entonces mi papá, uno tenía una competencia y así, ¿cómo te fue? ¿Verdad? ¿Ganaste o qué? Y decía, ¿para qué le voy a decir a mi papá? O sea, ellos se habían esforzado con tal de pagarme mi viaje. Entonces me recuerdo que cuando salí, de plan, ya no podía respirar yo en el agua, ¿verdad? Salí yo del agua, me quité la gorra y cuando yo vi, no había nadie a mi lado. Solo había uno que era el tico que tal. Esos ticos eran enormes, amados, a mí qué le pasaba. Estaban como a 3 carriles. Y yo dije, pero ¿dónde estaban todos? Amados, los demás ni siquiera habían llegado. Padre Santo, yo no sabía, yo casi me hago pipí en el agua. Yo no sabía qué hacer. Yo, gracias, Padre, ¿verdad? Y toda la grada, ¿verdad? Todos, bravo. Los llamaban los delfines, delfines. Y celebraron. Salí yo, y escuche lo que va a pasar. Salí yo del agua y todos, yo tenía un apodo que no se lo voy a contar porque me va a bullear usted si me cuenta un apodo, ¿verdad? Y me dijeron, vos, fulanito tal, qué bueno, que no sé qué, me abrazaron mis amigos. Y yo dije, muchacho, ¿qué pasó? Morgan me sacó el tablero, fui a ver mi tiempo y en la natación bajar un segundo es enorme, bajar milésimas de segundo es lo que siempre baja. Amado, bajé como 8 segundos de mi tiempo normal. Yo dije, este Morgan con su panza por alá. Entonces llegué con Morgan y le dije, Morgan, ¿y usted qué onda? Pues con todo respeto, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué me dijo? Si yo hubiera dejado que te concentraras en el ruido de las demás porras, no hubieras hecho el tiempo que hiciste para ganar. Qué grueso. Padre Santo. Entonces yo no iba mal, no ibas mal, pero yo necesitaba desviar tu atención, oiga esto, de lo que tú fueras a escuchar, porque por supuesto estábamos en Costa Rica, la porra más grande era de los ticos, ¿verdad? Yo necesitaba desviar tu atención, me dijo Pablo, para que tú, Alejandro, me decían ahí, Alejandro, para que tú no escucharas la porra que no necesitabas escuchar. Pero entonces lo hice bien, me dijo, vos, te felicito. ¡Pah! Me dio un cuentazo, tío, cálmese pues, va. Te felicito. Bajaste los 7 segundos, 8 segundos que bajé. Amados, yo logré entender, cuando estaba estudiando esto y el Padre me recordó de esto, que muchas veces las voces extrañas hacen que se nos atrase llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Le vuelvo a repetir,
para quien escucha la voz del Padre, siempre habrá una promesa por cumplirse. Acompáñenme el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues tú me llamaste. Escuché esto. Pero Elí le respondió y le dijo a Samuel: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues tú me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Verso 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento, y entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel era hijo de pacto. Recuérdense que su mamá lo había prometido al padre y lo había entregado al padre por medio de una ofrenda. Recuérdense que la promesa que hizo la mamá de Samuel fue que al nomás ella ya no tener que darle pecho, no tener que darle leche materna, se lo iba a llevar al padre para poder entregarse. El padre me recordaba, oiga esto, que hay un paralelismo en la vida de Samuel con nosotros. Porque el Señor Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario, oiga lo que le voy a decir, fue meternos a un nuevo pacto. Entonces, toda aquella persona que fue llamada por nombre, tiene que saber escuchar ahora por nombre, porque es parte de un nuevo pacto. Entonces, no se nos puede olvidar que el Padre ya nos llamó, pero también el Padre nos redimió por nombre. Entonces tenemos que entender quiénes somos, por quién fuimos comprados y andar de acuerdo a lo que somos. La voz extraña te hace creerte a ti que tú no eres digno de la presencia de Dios. La voz extraña te hace creer a ti que tú no eres digno de un milagro, que tú no eres digno de que la promesa te siga. La palabra dice que al que escucha la voz del Padre, las promesas, las bendiciones y las añadiduras lo van a seguir. Quiero declarar sobre tu vida que vas a escuchar la voz del Padre, tu oído va a estar afinado al del cielo y las bendiciones te van a seguir. Yo declaro, escuchen lo que voy a declarar, que ya no te vas a esforzar tanto por conseguir lo que quieres, sino que la bendición te va a seguir en tu esfuerzo, amén, en tu trabajo, amén, en tu servicio, pero la bendición del Padre, por saber escuchar su voz, te va a seguir por el resto de los días de tu vida. Entonces, nuestro Padre Celestial sabía que ya era hora de cambiar la generación en el templo. Por eso es tan importante lograr entender que es legado. Porque hay un momento en la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el que viene después de mí, el Consolador, no puede entrar. Entonces hay muchas veces que no hemos entendido el cambio de los tiempos del Padre. Dice la palabra que a Elías se le estaban cerrando sus ojos. Elías necesitaba ser sucedido. Elías necesitaba tener un reemplazo, llamémosle así, ¿verdad? Elías necesitaba poder dejar establecido un legado. Pero no podemos estar en una gloria postrera o en un tiempo nuevo sin dejar que el Padre nos hable y sin yo escucharlo. Entonces muchas veces la gente quiere estar en lo nuevo de Dios, pero no escucha la voz de Dios. Muchas veces la gente quiere que el Padre lo introduzca en un tiempo diferente, pero no ha escuchado la voz del Padre.
La clave para Moisés poder ir y liberar a Egipto, ¿cuál fue? Escuchar al Padre. Por eso Jesús decía, yo digo lo que escucho decir a mi Padre. En pocas palabras, Jesús decía, yo no ando diciendo tonterías, yo no ando diciendo cosas vulgares, yo no ando diciendo cosas que yo me invento, yo digo todo lo que escucho decir al Padre. Pero ahora hay algo súper importante. Dice la palabra, mis amados, que Samuel dormía en donde estaba el arca de Dios. Entonces, una de las claves, le vuelvo a repetir, para aprender a escuchar la voz del Padre es habitar en su presencia y no dejar de venir al templo. ¿Hace cuánto no estás en su presencia? Estamos orando a la hora novena. ¿Cuánto estamos orando a la hora novena? ¿Amén? Provocamos su presencia, provocamos el entrar a ese portal dimensional de su presencia. Pero con la hora novena no basta, mis amados, porque estamos entrando a un portal. 5 minutos al día no va a bastar para yo poder estar en su presencia. Entonces mira lo que pasa. El Padre empieza a llamar a Samuel. Y hay algo aquí interesante que se lo quiero compartir. Samuel, aunque estaba en el templo y dormía a la par del arca del pacto, no sabía reconocer la voz de Dios ni la palabra de Dios. Y eso es preocupante. Samuel pues ya falleció, ¿verdad? No sabe ni cuántos años. Pero aplicándolo a nuestra vida, que tú y yo vengamos domingo, miércoles, asistamos a un grupo en casa, seamos discípulos y no logremos reconocer la voz de Dios, eso es preocupante. Que estemos en la presencia del Padre, que nosotros nos esforcemos por estar con el Padre, pero que no reconozcamos su voz. Amado, preocupate si no lo estás haciendo. Pero hay un punto que tenía a favor Samuel, y es el punto que tú y yo tenemos a favor el día de hoy si no estamos escuchando su voz. Samuel estaba en el lugar correcto. Entonces muchas veces las condiciones no son las óptimas. Muchas veces el rema no ha llegado a nuestra vida. Muchas veces lo que necesitamos no ha venido a nuestro ser. Pero si tú estás en el lugar correcto, va a tener que suceder tarde, mañana o noche, pero que sucede. Que escuchas la voz del Padre, la vas a escuchar. ¿Está conmigo? Dáselo fuerte a nuestro Padre. Diga conmigo, estoy en el lugar correcto. Dígalo con fe, estoy en el lugar correcto. Estoy en el tiempo correcto. Háblame, Padre. Heme aquí, que tu hijo escucha. Heme aquí, que tu siervo escucha. Pastores, que yo no lo escucho, me va a decir a usted. Quiero profetizar sobre tu vida que llegó el tiempo, así como el ángel del Señor se aparecerá, también vas a escuchar su voz. También vas a escuchar su voz audible. Te va a hablar, te va a decir qué negocio cerrar, qué negocio alejarte, de qué amistad alejarte, a qué amistad acercarte, por qué camino ir, por qué camino no ir. Te va a hablar el Padre, hasta lo más mínimo, hasta lo más grande. Yo veo del cielo que así como el Señor Jesús, por estar en obediencia en el lugar correcto, el río Jordán, en su bautizo, hoy el cielo se te va a abrir a ti para que escuches la voz de papá. Pastores, que no entiendo la palabra. Amado, quiero profetizar que llega el tiempo en donde vas a entender su palabra. Se va a hacer rema su palabra. Se va a volver una realidad su palabra en tu vida. Vas a poder accionar y vas a poder decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde haya oscuridad, tú vas a pasar. Donde haya sequedad, tú vas a traer el agua del cielo. Llegó el tiempo en donde lo vas a escuchar y lo vas a entender. Pastor, ¿pero cómo le hago? Pastor, ¿de qué forma lo hago? No, pastor, ¿qué hago? Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para que cuando el Padre te hable, tú le puedas decir: heme aquí, háblame. Porque Pablo, tu hijo, tu siervo, tu ministro, tu discípulo, escucha. Pero ¿qué pasa si tenés voces extrañas y no lo logras escuchar? ¿Qué pasa si seguís metido en esa voz extraña que te dice: no vayas a la iglesia,
No leas la palabra. No ores. Son las 3 p.m. anda a ver el partido. Son las 3 p.m. mejor anda a comer. Dedícate a tu reunión. Amado, no dejes que eso malo se te meta a tu cerebro. Porque no vas a estar preparado. Y va a ser como las vírgenes. ¿Se recuerdan esa historia de la palabra? Unas estaban listas y las otras no estaban listas. Y cuando el Padre llega a nuestra vida, que no nos pase que no estemos listos. ¿Por qué, pastor? Porque el Padre te puede hablar por cualquier forma. Te puede hablar en una película, te puede hablar en una serie, te puede hablar por medio de un niño, te puede hablar por medio del pastor, te puede hablar por medio de tu perro. Pero si tú no estás listo para escuchar su voz, ¿de qué me sirve que el Padre me hable? El Padre queriendo hablarte, ¿verdad? El Padre, le voy a dar recursos. Es un ejemplo para que vaya al cine, ¿verdad? Y en el cine usted entra. Y el Padre le quería hablar por medio de la película. Va a decir el Padre, bueno, miércoles de unción, este miércoles que tenemos, le voy a hablar a mi hijo, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer, dice el Padre, estoy dando un ejemplo, cuando venga a las 7:15, voy a poner que la profeta esté en la puerta para darle una palabra. Y usted viene a las 7:40, la profeta ya no estaba en la puerta. Entonces muchas veces no estamos preparados para poder escuchar su voz. El Padre puede decir, le voy a hablar en la cadena de discípulos. No se conecte el lunes o martes, depende de la generación, le voy a hablar. Pastor, es que no me conecté porque estaba cansado del trabajo. Entonces, ¿de qué forma te estás preparando? ¿De qué forma le estás haciendo para poder escuchar la voz del Padre? Primero Samuel 3, 19 al 21 dice así: Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor, y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Pastor, ¿cuál es el resultado de escuchar la voz del Padre? Que si tú escuchas la voz del Padre, no hay ninguna forma de que no crezcas. La voz del Padre me eleva, la voz del Padre me catapulta, pero la voz del Padre me hace crecer. He ahí la respuesta por qué el misterio de que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años aprox. Porque en 3 años Él logró escuchar, logró decir, logró verlo y logró hacerlo. Pues la palabra establece una edad para el hombre, ¿verdad? Dice la palabra, se estoy parafraseando, que después de cierta edad ya son como años de gracia. Entonces llega un momento en donde tú tienes que cumplir algo que Él te asignó. Llega un momento donde el Padre te habla, pero tú tienes que corresponder a esa voz, escucharlo, aplicarlo, practicarlo, accionarlo. Y ahí verás el cumplimiento y el crecimiento. Levanta tus manos. El Padre me mandó a recordarte y profetizarte sobre tu vida lo que dice la palabra acerca de Samuel. Y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Rey de Reyes, el Padre está contigo y no va a dejar sin cumplimiento ninguna de sus palabras, profecías, palabra escrita, palabra de ciencia. Todo lo que el Padre te ha hablado por medio de sueños, Él te lo va a cumplir, Él te lo va a dar, Él te lo va a entregar, pero tienes que saber escuchar su voz. Tienes que saber escuchar su voz. Dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Y así fue con Samuel. Él fue conocido como ese profeta que el Señor le había dicho. Entonces tal vez hoy no te conocen como lo que el Padre ya dijo de ti. Pero dígale al que tiene la par, dígale: porque estoy aprendiendo a escuchar su voz. Y dígale: si aprendo a escuchar su voz, van a reconocer quién dijo Él que era yo. 21. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Ahí se revelaba el Señor a Samuel y le comunicaba palabra del Señor. Cuando el Padre te habla a tu vida, el objetivo es que nunca más deje de hablarte. Cuando tú escuchaste la primera vez al Padre, esa primicia es la primera vez
de que nunca jamás vuelvas a escuchar un silencio de Dios. El punto es lograr la primera vez. El punto es lograr escuchar esa primicia. Ahora, logrando entender esto, muchas veces nosotros no somos expertos en escuchar, pero sí en pedir, sí en hablar. Y le quiero contar que en lo personal, y en su gracia, favor, misericordia, humildad y Padre que reina, yo en los últimos tiempos, en mis tiempos de oración, le he dicho al Padre: Padre, me quiero callar, te quiero escuchar. Y si el Padre te quería responder en ese momento, tú no te callaste. El éxito de las relaciones, mis amados, el éxito de un buen matrimonio radica mucho en poder tener una buena comunicación. Y es difícil comunicarse. Es difícil muchas veces comunicarse, porque uno quiere tener la razón. ¿Cuántos les gusta tener la razón acá? ¿Verdad? A todos nos gusta tener la razón. Uno dice que es blanco, pastor. Amado, pero si es morado, es blanco, pastor. Porque la palabra dice que es como la nieve. Es morado, amado. Es blanco, pastor. Amado, lea la palabra. Ah, sí, tenía razón, pastor, era morado. Uno llega a su casa, uno dice algo, uno pide algo, uno quiere tener la razón. Entonces nos hemos vuelto expertos en poder pedir, hablar y decir, pero menos en escuchar. Entonces muchas veces queremos escuchar a Dios, pero se nos ha olvidado escuchar a los demás. Estamos orando por 5 amigos, ¿verdad? Estamos en el plan de oración por nombre. 5 amigos, 5 minutos al día orando por esos 5 amigos por nombre. ¿Ya los escuchaste? ¿Ya les diste un tiempo para que ellos te hablen cómo están? ¿Cómo se sienten? Pastor, es que yo estoy orando fervientemente, pastor, y racatatatacarrabasta acá. Para escucharlos. Pastor, es que yo soy el que necesito escuchar a Dios. Amado, tú lo sabes que Él te va a hablar por medio de él o de ella. Pastor, es que él ni siquiera conoce a Dios. ¿Y caso que el Padre se restringe a que alguien que no lo conozca no puede ser portador de su voz? Pastor, es que yo soy el que necesito que me escuchen. Sí, amado, pero hay alguien allá afuera que no conoce de Jesús. Tus 5 amigos están alejados o no conocen de Jesús. Y tal vez tú quieres escuchar la voz del Padre, pero ellos ni siquiera conocen a papá. Tú ya estás aquí en el templo, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Pero hay alguien allá afuera que son esos 5 amigos que ni siquiera saben quién es Dios, que ni siquiera saben quién es el Padre. Y muchas veces seguimos necios y egoístas que somos nosotros los que debemos de escuchar solamente a nuestro Padre. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es esta: ¿tú quieres que el Padre te escuche? Siempre a escuchar a alguien más. Tenemos estos 5 amigos por los cuales nos estamos orando. Estos 5 amigos por nombre que lo estamos haciendo para el 22 de junio, una semana antes del Congreso. Vamos a armar una fiesta acá para nuestro Padre. Muchas veces escuchamos noticias, escuchamos redes sociales, pero se nos olvida escuchar a la gente que tenemos alrededor.